Te explico en este vídeo en qué consiste una tendinitis del supraespinoso o del manguito rotador del hombro y cuáles pueden ser sus síntomas y sus causas. Esto es un problema frecuente, las tendinopatías del hombro, y afectan casi siempre a los mismos tendones, al manguito rotador y especialmente dentro del manguito rotador, que está formado por varios músculos, pero fundamentalmente afecta al músculo supraespinoso y al tendón supraespinoso. Este músculo, este tendón, es el que vemos en la pantalla. Esta es ya la escápula, ¿de acuerdo? Escápula, húmero y clavícula. Pues bien, este músculo que tenemos que está en la parte superior, que luego pasa como una especie de túnel y va a emerger hacia una prominencia ósea que es el troquíter. Lo vemos en una cámara más corta, retirando ese músculo. Bien, ese músculo, la función que tiene es la de tirar del húmero de ese troquíter hacia adentro y hacia arriba y provocar ese movimiento de rotación, es decir, de ascensión del húmero y del brazo, ¿de acuerdo? Pero cuando este músculo empieza a no funcionar bien, por los motivos que luego te explicaré, esta ascensión se empieza a hacer de peor calidad y ya no solo gira sobre sí mismo el húmero, sino que empieza a subir hacia arriba, favoreciendo el roce, la impactación de este troquíter y su inserción en el tendón sobre este reborde óseo, que es el acromio, ¿de acuerdo? Este sería el síndrome de impactación subacromial. ¿Por qué se produce este mal funcionamiento del mecanismo de elevación del hombro? Evidentemente siempre están los factores traumáticos. Una caída sobre el codo, sobre la mano o sobre el propio hombro, una caída fuerte, esquiando por ejemplo, puede provocar un impacto fuerte sobre el húmero, que el tendón se tense de golpe, pega un tirón y se pueda rasgar. Este sería un factor traumático. Y luego estarían los factores microtraumáticos, es decir, toda la vida haciendo labores con el brazo durante muchas horas al día hacen trabajar mucho al tendón, este músculo se acaba fatigando y se acaba cansando y entonces la elevación del hombro se hace con una mala calidad y empieza ese proceso de impactación y de desgaste y de deshilachamiento e inflamación de este tendón de supraespinoso. Pero también hay otros motivos que no son traumáticos ni microtraumáticos, como pueden ser de origen visceral. Es decir, sobre todo en el hombro derecho, tiene una relación muy grande con el hígado y en el hombro izquierdo una relación muy directa con el mal funcionamiento del estómago. Estoy hablando de mal funcionamiento, no estoy hablando de patologías, pero sí mal funcionamiento. Este mal funcionamiento del hígado, por ejemplo, va a provocar que se puedan acumular toxinas cristalizadas, el ácido úrico, el ácido oxálico, el oxalato cálcico, se pueden acumular de forma preferente en esta articulación, en el hombro, y puedan provocar que esas microcalcificaciones, a veces visibles o no visibles en radiografía, pero va a favorecer la inflamación de esa zona y que el roce sea mayor. Ese factor metabólico va muy implicado al hígado y puede afectar a los dos hombros, derecho e izquierdo, aunque es más frecuente el derecho. Y luego está el factor puramente visceral que puede repercutir, este mal funcionamiento de hígado en la derecha o de estómago en la izquierda, puede repercutir de varias formas. En primer lugar, que provoque un bloqueo en las vértebras cervicales bajas y ese bloqueo, en el lado derecho si es el hígado o el izquierdo si es el estómago, haga que la musculatura que llega del hombro, del cuello al hombro funcione mal y haga que esa movilización del hombro en cualquier movimiento de elevación sea defectuoso y se produzca ese roce. Eso sería un factor de origen cervical. Habría un segundo factor que sería que el hígado en la derecha o el estómago en la izquierda provocan que los músculos anteriores, los pectorales, estén demasiado tensos, como un reflejo del mal funcionamiento de estos órganos. Y cuando este pectoral está muy tenso, el músculo contrario, esto es que hace rotación externa, el manguito rotador, esté también muy tenso, en una postura de estiramiento, y haga que funcione mal. Eso va a ser el caldo de cultivo perfecto para que en cuanto tengas que forzar el hombro en cualquier actividad de la vida diaria, se produzca esta inflamación y es muy rebelde al tratamiento únicamente local, por ejemplo con antiinflamatorios o con masajes, porque el problema no es solamente del hombro, es un problema de hombro con su componente cervical y con su componente visceral. Te repito, el hígado del lado derecho, el estómago el lado izquierdo. Y ya cuando hablamos de disfunciones hablamos de mala alimentación y hablamos de estrés, de emociones concretas que repercuten en el hígado, como la crispación, el enfado, o en el estómago, que es la obsesión con el trabajo, el no desconectar del trabajo. Cada órgano, con su emoción y su alimentación concreta, puede acabar repercutiendo en su lado homolateral sobre la articulación del hombro, provocando
esta tendinopatía del supraespinoso sin que haya habido ni traumatismo fuerte, agudo, ni microtraumatismo repetido a lo largo de la vida, es decir, sin que hayas tenido necesidad de tener un trabajo agresivo para el hombro. Se ve muchas veces en personas que han sido, por ejemplo, profesores de escuela o cualquier otra profesión que no use el brazo y sin embargo acaban con patología del supraespinoso muchas veces vinculado a este mal funcionamiento de estos órganos. En cualquier caso, si quieres saber más sobre la tendinopatía del manguito rotador del hombro, qué tratamiento de medicina natural puede ser más adecuado a nivel de plantas medicinales, nutricional, ejercicios que puedes hacer para el hombro, lo tienes todo aquí en tu portal de Fisioterapia Online.